Hola, hola, ¿qué tal, Stylers? Ahora les traigo otra historia de terror, de cabello, de casos reales que me han estado compartiendo. Esta historia de miedo va a hacer que te salga humo de la cabeza, así que ten mucho cuidado y no lo dejes pasar. ¿Quién no sueña con salir de las típicas mechas rubias y darles un giro? Solo te recomiendo que pongas mucha atención a lo que te ponen en el cabello. Y sobre todo, no dejes que el estilista te abandone, porque probablemente se olvide de ti. Lo que te contaré es de no creer, ya que una de mis seguidoras comparte su experiencia desde Ecuador. Ella cuenta que cuando tenía 20 años fue al salón de belleza a que le hicieran un trabajo de color sobre su cabello. Quería unas mechas rojas. Resulta que la estilista, para hacer esas mechas, tomó la decisión de usar un gorro para sacarlas más fácil. En lugar de hacer la selección con papel aluminio, ya que sacó cada una de las mechitas, cubre todo el cabello para generar calor naturalmente y acelerar el proceso. Pero la profesional de belleza ve que no decolora el cabello y toma la decisión de aplicar calor con la secadora por unos cuantos minutos. Y adivinen qué hizo la estilista en lo que reposaba el cabello. Para no perder el tiempo, se dirige con otro cliente. A los pocos minutos, nuestra protagonista siente que le pulsa la cabeza. Siente un pequeño tic, tic, tic. Para eso iba acompañada por su mamá y queda completamente sorprendida y asustada al ver que a su hija le salía algo por la cabeza. Ya se imaginarán lo que la mamá vio. Vio salir por su cabeza una estela de humo. La mamá no creía lo que veía y se quedó viendo fijamente para confirmar lo que sus ojos observaban. Sus ojos no le engañaban y lo que vio salir del cabello de su hija fue humo. Mucho, mucho, mucho humo. La estilista se dio cuenta, toma una toalla y va corriendo a socorrer a su clienta. Con la toalla empieza a darle golpes y se la lleva al lavacabezas a ponerle agua para controlar lo sucedido. Después de apagar el incendio, al final la profesional termina aplicándole un rubio oscuro, así como si nada, por lo que nuestra seguidora tuvo que olvidarse del cabello soñado con mechas rojas. Ese día fue una pesadilla para ella, ya que fue el peor día de su vida. Desde esa trágica experiencia ha tomado la decisión de no acudir más a salones de belleza y prefiere ella misma cortarse y teñirse el cabello, y claro, con ayuda de mis videos. Como pudieron escuchar, esta historia fue una verdadera pesadilla. Me sorprende que el estilista no haya pedido disculpas por lo sucedido, simplemente le aplicó un tinte como si nada hubiera pasado. Esos casos sí suelen pasar en los salones de belleza y eso
pasa casi siempre por descuido de la profesional, de la estilista, ya que se olvida por completo de ti, olvida el tiempo de pose y deja pasar horas y horas y horas. Me sorprende que después de este proceso el cabello no se haya reventado, no se haya trozado. Aquí lo que debió haber hecho la estilista cuando vio que le salía humo del cabello de su clienta fue haberle vaciado una botella de agua mineral. El agua mineral es buenísima para esos casos. Yo sé que suena medio raro, ¿cómo es que vas a aplicar agua mineral sobre el cabello? Pero en serio que para controlar ese tipo de situaciones, el agua mineral ayuda a recuperar los minerales perdidos y aparte ayuda a cerrar la cutícula rápido, o sea, súper rápido, mucho más rápido que el agua fría. Así que si tú estás pasando por una situación similar o pasaste por alguna situación similar, recuerda que el agua mineral es buenísima para los casos de cabello incendiados por decoloraciones. Yo sé que suena medio raro vaciarte una botella de agua mineral sobre el cabello y aún más raro es de que el salón de belleza cuente con agua mineral. No es común que los salones de belleza cuenten con agua mineral, pero esto es porque es muy raro que pasen este tipo de situaciones. Así que si tú tienes un salón de belleza o una estética, te recomiendo que tengas unas 2 o 3 botellas de agua mineral, ya que uno no sabe cuándo la vayamos a necesitar. Y como dicen por ahí, es mejor tenerla y no necesitarla que necesitarla y no tenerla. Así que siempre procura tener botellas de agua mineral en tu salón de belleza. Y otra cosa muy importante y primordial, mucho antes que el agua mineral, es de que la estilista no se olvide de ti. Lo mejor que puede hacer cuando es tiempo de pose es tener un cronómetro para escuchar cuando pase el tiempo de pose. Y si por alguna razón el profesional de la belleza se llega a olvidar de ti, lo mejor es de que tú le hables como cliente. Y bueno, esto sería todo. Espero que les haya gustado, y si te gustó este video y quieres más historias de este tipo, me lo dejas saber aquí abajito en los comentarios. Y de pasadita no te vayas a ir sin reventar el botón de me gusta, compartir este video y seguirme en todas mis redes sociales, ya que me encuentras como Liz Style. Y nos vemos en el siguiente video.